sacramentales, religiosas y matrimoniales, y por las almas del purgatorio. Hermanos y hermanas, con la imposición de las cenizas el miércoles pasado, comenzamos el tiempo litúrgico de Cuaresma. La Cuaresma es una marcha hacia la Pascua, 5 semanas especialmente dedicadas a la conversión para celebrar gozosos la resurrección de Jesús, anticipo de nuestra propia resurrección. En este primer domingo de Cuaresma, la liturgia nos pone frente a la realidad del pecado, pero a la vez frente a la acción salvadora de Jesús. El color litúrgico de este tiempo es el morado. Él representa una gozosa austeridad. Para acentuarla, se suprimen durante la Cuaresma el rezo del Gloria y el Aleluya, que retornarán festivos en la vigilia pascual. Nos ponemos de pie, recibimos al celebrante, que en nombre de Cristo presidirá nuestra Eucaristía, y uniendo nuestros corazones y nuestras voces, cantamos. Somos un pueblo que camina, y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor, que encuentra alegría en nosotros, nos invita a, como comunidad, como hermanos, que nos acompañemos mutuamente en este camino que emprendemos ahora, que es la Cuaresma. La idea de la Cuaresma no es quedarnos en el pecado, sino justamente preparar nuestro corazón y nuestra inteligencia a la resurrección de nuestro Señor. Abramos entonces nuestro corazón, nuestra inteligencia, la sabiduría que se nos ofrece. Dejemos que el Señor nos reconcilie con Él mismo. Suplicamos su misericordia. Tú que fuiste tentado por el espíritu del mal, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. tú que venciste la tentación con la palabra de Dios, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que nos llamas a compartir tu victoria, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Para mostrar más la gloria del Señor, reservamos el Gloria solamente para los días de la solemnidad de la Anunciación
y de San José. El resto de los días y especialmente los domingos no decimos el Gloria y tampoco durante Cuaresma cantamos el Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que por la práctica anual de la Cuaresma progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, con un lenguaje simbólico, el relato del Génesis nos conecta con los orígenes del pecado del hombre. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor hizo brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vida y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había creado, y dijo a la mujer: ¿así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto al árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Piedad, Señor, pecamos contra ti.
Segunda lectura. Si el pecado es una realidad universal, también lo es la gracia y la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio, en el desierto de la vida, Jesús fue sometido a pruebas que superó con la palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Gloria a ti, Cristo, Verbo de Dios. Gloria a ti, Cristo, Verbo de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar durante 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: Está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: Si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo: Te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió: Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, el Señor nos concede comenzar el tiempo de Cuaresma en comunidad, y no es poca gracia la que nos hace. Justamente Él nos ha llamado individual, personalmente, a formar parte de esta asamblea, y como hermanos, haciéndonos espaldas con espaldas, estamos comenzando este camino de Cuaresma. Y el primer domingo de Cuaresma siempre comienza con los relatos, según Lucas, Mateo y Marcos, de las tentaciones del Señor. Hemos escuchado 3 tentaciones, pero nos falta una todavía. El demonio, en otro evangelio, dice claramente que se retira después de tentarlo 3 veces hasta el momento oportuno, porque la más grave de todas, la más difícil, es justamente la última tentación, cuando el Señor está crucificado y todo el mundo, menos María Santísima, le dice: bájate de la cruz, deja de sufrir. Y hay algo muy interesante en esto de las tentaciones, confrontado justamente con la tentación de Eva.
tanto Eva como Adán han recibido del Señor esto: no coman de este árbol. Pero lo interesante de todo es que, puesta la duda por la serpiente en el corazón de Adán y de Eva, dice el autor sagrado: cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó su fruto y comió. Fíjate, Dios le dice: no comas, pero la mujer hace su propio discernimiento. Dice el autor sagrado que vio que era apetitoso, que vio que era agradable a la vista y que era deseable para adquirir conocimiento, y ella decide por sí misma comer. No se fía, no tiene confianza en la palabra de Dios, sino que confía solamente en lo que producen sus neuronas, su propio pensamiento. Tiene más valor lo que ella piensa que lo que Dios le dice. Hay una desconfianza total y por eso cae en pecado. El pecado original no es la relación sexual genital. El pecado original es pensar que todo lo que produce nuestra cabeza es verdad y desconfiar del pensamiento divino cuando confronta con mi cabeza. Completamente distinto es lo que sucede con Jesús. Fíjate lo que dice el evangelista Mateo. Es tentado, el demonio espera a que el Señor tenga hambre, y cuando estás necesitado, ahí es cuando lo tienta. Manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús tiene poder para convertir esas piedras en panes, pero no se fía de sí mismo, sino que, como dice el Evangelio de Juan, Él solo confía en la palabra de su Padre. Por eso, al contestarle, Jesús al demonio le dice: está escrito. Acá no vale el pensamiento propio, acá lo que importa es lo que dice el Señor. Por ejemplo, domingo a la mañana, tengo fiaca, no voy a misa. No importa si llueve, no llueve, si hace frío, si hace mucho calor. Me digo a mí mismo: no voy a misa. Prevalece mi pensamiento por encima de la palabra del Señor. ¿Qué me dice? ¿Qué dice la palabra del Señor? Tercer mandamiento: santificar las fiestas. Y el precepto de la Iglesia es justamente de venir los domingos a misa. Aquí se confía más en el pensamiento propio que en el pensamiento divino. Y no me vengas después a decir que le tenés miedo a Dios de que te mande al infierno. Ya sabés muy bien que faltar un domingo a misa es pecado grave. Por eso fíjate que nuestro pensamiento desconfía incluso del infierno. Ojo con eso. Porque no te creas que Dios te va a decir: andate al infierno porque te portaste mal. Te advierto que así como se puede vivir en el cielo desde acá y desde ahora, así también podés estar viviendo en el infierno desde hace un tiempo. Y no necesariamente el infierno es tu mujer o tu suegra. El problema es el corazón. El mal estar en el corazón. Por eso es importante que nosotros aprendamos a discernir que nuestro pensamiento se equivoca. De eso tenés un montón de documentales en YouTube, en el National Geographic, en el Discovery Channel, en donde nuestro cerebro, porque siempre hemos sido el tentempié de los dinosaurios, se apresura a discernir por miedo a que nos coman. Pero en ese apresuramiento se equivoca al discernir la realidad. Por eso no te podés fiar de tus pensamientos, y menos de los pensamientos de Aristóteles y de Platón. Menos. Por eso es muy importante que, ya que el Señor se toma el trabajo
de entregarse a nosotros, descubramos verdaderamente que la sabiduría del Señor es lo único que nos trae paz. Es importante entender que muchos hermanos nuestros, en medio de la tribulación, incluso siendo comidos por los leones, en los coliseos romanos, ellos estaban en paz interior. Por eso, cuando se nos ofrece la palabra del Señor, no es para que venga el Señor a premiarte con el cielo, sino a que seas mejor ser humano, que no haya división interior, que no haya malestar interior. Todo lo contrario, que puedas alcanzar plenitud como ser humano. Si para eso el Señor nos hizo seres humanos, para eso compartió con nosotros su vida. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por el propio pensamiento, es ahí en donde nos equivocamos. Y siguiendo a San Juan de la Cruz, el que obra por razón nunca peca. Por lo tanto, cada vez que pecamos somos irracionales. No me digas que no es irracional una persona que vive con otra y le hace la vida imposible a la otra. Es completamente irracional. Si vos le complicás la vida a la otra persona, por supuesto la otra persona te la va a complicar a vos. Si un hombre que está casado decide ser infiel, tiene que aceptar que esa infidelidad va a romper su familia. Es completamente irracional. Sale todos los días a trabajar, aguanta el sol, aguanta el calor por sus hijos, por su mujer, y después, por una cuestión solamente de gozo y de placer, es completamente irracional y rompe a su familia. Y lo mismo una mujer, Por eso te das cuenta que en definitiva no se trata de hacer el bien para que el Señor te premie con el cielo, como nos decían antes, que es una mala catequesis, sino justamente el que podamos vivir de verdad como seres humanos, al modo de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso es importante esto. El Señor ha permitido que lo tiente el demonio para enseñarte que no nos podemos fiar de nuestros pensamientos. ¿Acaso no es la psicología la que nos dice que cuando tenemos que cuidar a los enfermos, antes tenemos que pensar en nosotros mismos? ¿Acaso no es la psicología la que nos dice que está bien la masturbación? ¿Acaso no es la psicología la que nos dice que está mal la abstinencia? Por eso es importante que pienses, ¿a dónde está la verdad? El Señor lo dice claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. En donde vos construyas tu casa, de eso depende que cuando venga la tormenta, tu casa no se caiga. De cuando vengan los ríos, tu casa no se caiga. Porque ¿abrazás a la sabiduría o no la abrazás? Es una decisión tuya. Pero las tormentas, los vientos, los ríos desbordados van a venir sin lugar a duda. Porque en definitiva, cuando vemos claramente que nuestro buen pastor acepta las tentaciones, nosotros que somos sus ovejas, que seguimos sus pasos, porque este buen pastor no va atrás de las ovejas, sino adelante, tenemos que reconocer que si él fue tentado, entonces nosotros también tenemos que ser tentados. Ahí lo tenés, crucificado. Ahora Él está resucitado. Ese es un instante en su vida. Esto es pasado, pero Él pasó por esos sufrimientos. Santa Teresa de Jesús dice: si Él, que con tan espantables obras nos mostró su amor, ahora nosotros los vamos a hacer objeto de nuestro amor, ¿cómo va a ser? ¿En la zona de confort? Si Él que sufrió tanto por nosotros, ¿nosotros cómo le vamos a responder? Por eso también nosotros tenemos que pasar por las tentaciones. ¿Has visto? El álamo, el eucalipto son árboles que crecen rápido,
pero viene una ráfaga de 5 kilómetros por hora de viento y lo tira. Ellos necesitan mucha humedad y buenos climas. En cambio, el jacarandá, el quebracho, el agarrobo, que son más sufridos, eso viene un viento de 80 kilómetros por hora y ni siquiera les hace un rasguño. Por eso la tentación viene a ser como justamente pasar las tentaciones, aceptar las tentaciones, pero no caer en ellas. Es una forma también de mostrarle amor al Señor, que con tan espantables obras nos muestra cómo nos quiere. Si vos buscas a Dios, mucho más te busca Él, que es tu amado. Pero no podemos mostrar nuestro amor con palabras, con emojis, con corazoncitos. Nuestro amor se muestra justamente en las obras. Por eso es importante, mi hermano y mi hermana, que en el momento de la tentación, que es un momento oportuno para mostrar amor, primero nos dejemos llevar por la fe. La palabra de Dios está por encima de mi pensamiento. Y después, cuando crecemos en las relaciones personales con los tres, hacer actos de amor. Esto lo voy a hacer por amor a Dios. Como también tiene que hacer una mujer o un hombre frente a la infidelidad. Esto no lo voy a hacer por amor a mi esposa, por amor a mis hijos, por amor a mis padres. Esto no lo voy a hacer por amor a los hermanos. Esto no lo voy a hacer por amor a Dios, por amor a mí mismo, en el buen sentido. Por eso trabajémonos mutuamente. La tentación, llegado al caso, va a venir a ser como un auxiliar que me va a permitir mostrar el amor a través de actos de esperanza, a través de actos de fe, a través de actos de caridad verdaderos. Por eso no pidamos no ser tentados. El Señor nos ofrece su gracia con anticipación para que podamos nosotros librarnos de las tentaciones. Y librarnos de las tentaciones lo vamos a hacer no por nuestras fuerzas, no por nuestros pensamientos, sino justamente asentados en la verdad de Dios y en la fuerza de Dios. Nunca te olvides que Dios tiene todas sus complacencias en vos y Dios no se puede equivocar. Pero no seas como Judas Iscariote. Dios no se equivocó al hacerlo, Dios no se equivocó al elegirlo apóstol, el que se equivocó fue Judas cuando rechazó la elección divina. Por eso aceptemos juntos este camino de peregrinos para que podamos vivir otra vez en comunidad, ahora sí sin pecado, Dios mediante, y para toda la eternidad, junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre nos encomendamos a María Santísima para que nos lo alcance con su poderosa intercesión. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En Dios nuestro Señor ponemos nuestras necesidades. A cada intención pedimos, devuélvenos la alegría de la salvación. Devuélvenos la alegría de la salvación. Para que la Iglesia proclame con valentía la palabra de Dios, oremos. Devuélvenos la alegría de la salvación. Para que la ambición y el afán de poder no dominen a quienes buscan gobernar la sociedad, oremos. Devuélvenos la alegría de la salvación.
para que los que sufren tentaciones y angustias encuentren fuerzas en la palabra de Dios, oremos. Devuélvenos la alegría de la salvación. Para que todos nosotros tengamos hambre de la palabra de Dios y vivamos en serio el espíritu de la Cuaresma, oremos. Devuélvenos la alegría de la salvación. Encomendamos especialmente al Señor a todos los niños, a los jóvenes y adultos que vamos a recibir en la catequesis de este año. Pedimos especialmente por los papás de los niños para que sepan también ellos caminar la catequesis junto con sus hijos. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación, es nuestra gran ofrenda al Padre. Unidos a Él, llevemos al altar el propósito de aprovechar este tiempo para aumentar nuestra oración, penitencia y caridad. Conversión, ayuno y penitencia son el camino de vida cuaresmal. Que estos dones que hoy te presentamos sean alimento en ese caminar. Que estos dones que hoy te presentamos sean alimento en ese caminar. Bendito seas, Señor, por este pan que recibimos por tu gran bondad. Él es fruto de la tierra y del trabajo y será nuestro maná en el desierto. Conversión, ayuno y penitencia son el camino de vida cuaresmal. Que estos dones que hoy te presentamos sean alimento en ese caminar. Que estos dones que hoy te presentamos sean alimento en ese caminar. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos que nos dispongas, Señor, para ofrecer convenientemente estos dones con los que iniciamos el camino cuaresmal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. los tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, al abstenerse de alimentos terrenos durante 40 días, consagró con su ayuno la práctica cuaresmal y al rechazar las tentaciones del demonio nos enseñó a superar los ataques del mal para que celebrando con sinceridad el misterio pascual podamos gozar un día de la Pascua eterna. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre de Dios. Santo eres tú, Santo Señor. Santo es el Señor.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo y nuestro Padre San José, los apóstoles, los mártires, San Juan de la Cruz, Santa Teresa y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León XIV, a nuestro arzobispo Eduardo Eliseo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es el mismo Dios el que me enseña esta oración. Por eso puedo saber que si no me dejo llevar por mi propio pensamiento, que si escucho lo que Él me dice, a Él le gusta que yo le diga así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo nos damos mutuamente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos danos la paz, danos danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, Cuaresma es una marcha hacia la Pascua. La Eucaristía nos fortalece para renovar nuestra conversión mediante las prácticas cuaresmales.
el dolor, por todo nuestro género humano, sin distinción de edad ni color. Perdona cuando no te escuchamos, perdón por todo, perdón, Señor. Señor, somos cobardes y te negamos porque no tenemos valor, pues no entendemos que ser cristianos quiere decir morir por vos, por el amigo, por el hermano, por el que sufre, por el dolor, por todo nuestro género humano, sin distinción de edad ni color. Perdona cuando no te escuchamos, perdón por todo, perdón, Señor. Tú conoces la dureza que hay en mí y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que Él dejó en mi corazón por la muerte que ha causado. Vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor, Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, Señor. Para aquellos que no han podido comulgar, rezamos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya os hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Cansado estoy del camino, vuelvo a tu casa, Señor. Sin ti no tiene sentido, Padre del cielo, pequé contra ti. A ti dirijo mis pasos.
Oremos. Te pedimos, Padre, que reconfortado con el pan del cielo que alimenta nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y fortalece nuestra caridad, aprendamos a tener hambre de este pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Señor, derrama una copiosa bendición sobre tu pueblo para que su esperanza crezca en la adversidad, la virtud se afirme en la tentación y obtenga así la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Sabiéndonos amados por Dios, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Queridos amigos, con alegría y confianza por haber iniciado nuestro camino de preparación a la Pascua, nos retiramos cantando. Virgen Madre, Señora del Carmen, escucha nuestro canto hecho oración y enséñanos a vivir el Evangelio, amando a todos como vos. Y enséñanos a vivir el Evangelio, amando a todos como vos. Junto a vos en la noche nos reúnes, de la mano nos llevas a Jesús, para hacer de nosotros un pueblo, el nuevo pueblo de Dios. Virgen Madre, Señora del Carmen, escucha nuestro canto hecho oración y enséñanos a vivir el Evangelio, amando a todos como vos. Y enséñanos a vivir el Evangelio, amando a todos como vos. Virgen del Carmen, Ruega por nosotros. San José,